Frente a una crisis económica y del mercado de las inversiones, antes de tomar cualquier acción, es importante conocer un poco su historia y cómo funcionan, logrando ponerla en contexto y evitando entrar en pánico. Hace unas semanas participé en el programa de radio Camino al Sol, donde conversamos sobre esta crisis y su impacto en las inversiones y finanzas personales. Buscando llevar un poco de tranquilidad, explicamos cómo poner en contexto situaciones como la actual y determinar si podrían ser una oportunidad o una amenaza para tus inversiones y tus finanzas en general. A continuación, te dejo con dicha entrevista. Hola, yo soy Ramón Liranzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Y nosotros seguimos aquí Camino al Sol a través de 97.7 FM. Gracias por estar conectados con nosotros, también a través de caminoalsol.do. Qué lindo suenan esos sonajeros. Me encanta el sonido de los sonajeros porque eso es da así como como efectivo, ¿verdad, Sobe? Sí, Que eso es efectos especiales para la calma, para la concentración, tú sabes. Me gusta. Sí, para la tranquilidad de todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Claro, Eso es parte de, ¿viste? Ese es el soundtrack. Natural. Y ese es el sonido de nuestras casas. Y esperamos que tú estés escuchándonos en tu casa, que tradicionalmente nos escuchas camino al trabajo. Bueno, pues esperamos que en estos días nos estés escuchando desde casa, porque la invitación que hacemos desde Camino al Sol es quédate en casa. Para que salgamos más rápido de todo esto, vamos a quedarnos en casa y comenzar a reestructurar nuestra vida, nuestro día a día. Y una persona que maneja uno de esos temas que mayor ansiedad, incertidumbre causa en tiempos como estos, donde nos dicen guarden pan para mayo y no le hacemos caso a eso. O no lo entendimos. O no lo entendíamos cuando nos lo decían. Es y Ramón Liranzo. Así es, Ramón así es. Liranzo, ¿cómo estás? Ramón, Muy bien, ¿cómo muy bien. estás? Muy bien, ¿y ustedes? Buenos días. Buen Ramón. día. Ramón Liranzo, Nunca como ahora. que es un experto en inversiones, en manejo de las finanzas personales y también en reestructurar vías para usted ser, si se quiere, autosuficiente en alguna etapa de su vida. Nos acompaña y en otros momentos lo hemos tenido y él siempre nos decía, porque hay que ser autosustentable, tenemos que hacer que esto sea posible. Ramón, ¿a cuántas personas tú le has dicho, te lo dije, en esos Te lo días? dije. Y Así esa mismo, frase, te lo dije. guarden pan para mayo. Y mayo Sí, está ahí. realmente esta situación, aparte de ser primero un problema claro de salud, que es lo más importante, Por porque hay que supuesto. primero cuidar, claro que sí, pero definitivamente que el segundo aspecto que está pues creando mucha incertidumbre, mucho temor, mucho pánico, pues es el asunto de la parte económica, las finanzas personales. Así es. Y en muchos otros casos también las inversiones, digamos, que es lo que vamos a tratar un poquito más en el día de hoy. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, este tipo de crisis y qué impacto tienen las inversiones y qué podemos hacer, sea para cuidarlas o incluso esto puede ser también una oportunidad para comenzar? Y es algo que mucha gente no se da cuenta. Así mismo es. Así es. Bueno, las inversiones en tiempo de coronavirus. Una cosa es tú manejar las inversiones, Ramón, cuando hay cierta estabilidad. Sí. Pero otra cosa es tú comenzar a trabajar con esto cuando hay una incertidumbre y hay un momentum como este donde estamos cada día, cada hora aprendiendo algo nuevo. Sí. ¿Cuáles son tus sugerencias para iniciar aquí? Bueno, lo primero es tratar de entender lo que está pasando para no cometer errores, porque es lo que más comúnmente se da. O sea, de repente no entendemos qué está pasando, entramos en pánico y se cometen errores en las inversiones, por ejemplo. Hay algo primero que entender, hay una relación siempre estrecha en lo que es el mercado y las inversiones y lo que es la economía como tal, pero no está alineado completamente. No hay una alineación completa y exacta entre lo que es la parte económica de un país, de una economía, y lo que es las inversiones. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta traer este tipo de estadísticas para que la gente entienda el impacto que tiene esto y cómo manejarlo y cómo verlo en la foto grande. Y es lo siguiente. Si medimos, por ejemplo, las inversiones, la inversión más común que siempre se usa como vara de medición, pues es las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Exacto. Es un índice muy
muy común, que se le da mucho seguimiento y es como un reflejo de cómo está la economía en Estados Unidos, y siendo Estados Unidos, o el mercado, hemos dicho, en Estados Unidos, las inversiones en Estados Unidos, y como Estados Unidos es la economía más grande y el mercado público pues más grande, pues es una buena vara de medición también de cómo están las inversiones a nivel mundial. Sí, se convierte en el termómetro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En esta crisis que ha iniciado, para que tengamos una idea, desde su pico más alto, que es como regularmente se mide en este tipo de caídas, que se dio más o menos a mediados de febrero, hasta su pico más bajo a mediados de marzo, en unas cuantas semanas, fue la caída más fuerte que se ha dado históricamente, o por lo menos en la reciente historia, cayó más de un 30% ese índice, más de un 30%. Importante. Eso es una caída importante. Eso es algo que a cualquier persona, por más estudiada que sea en esto de inversiones, pues le da el sustico en el estómago. Le da el sustico en el estómago porque si usted tenía, por ejemplo, vamos a decir un número, $1 millón invertido, y si usted ve que ahora de repente tiene 700,000, tú dices, wow, perdí 300. Sí. Entonces, pánico. Claro, entonces entramos en pánico. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí le traigo las estadísticas. Hay dos términos que se utilizan mucho en inversiones, sobre todo para medir el mercado de Estados Unidos, que son correcciones y el otro es bear markets, que sería como en español sería como mercado a la baja. Okay. Entonces, una corrección, ¿qué es? Es una caída de un 10% o más de ese índice, una caída de un 10% o más. Y esas correcciones tenemos en el mercado en promedio entre cada 8 a 12 meses. O sea que prácticamente todos los años usted va a tener una corrección de 10% o más. Eso ya es que todo inversionista debe estar claro en ese porcentaje. Todo mínimo. Inversionista tiene que estar claro en eso, exactamente. Por eso que quería traer como esta foto grande y entender estadísticamente qué pasa. Un bear market, un mercado a la baja, es una caída de 20% o más, una caída importante, de 20% o más. Y eso lo tenemos entre cada 3 a 7, 8 años en el mercado. O sea que todas las décadas usted va a ver varias de esas. Es decir, hay unos sustitos que están ya estandarizados. Exactamente. Entonces, para que tengamos una idea, en los últimos prácticamente 100 años han tenido más de 25 bear markets, o sea, caídas de 20% o más. Entonces, cuando lo ves de esa forma, te das cuenta de que es la forma en que funciona el mercado. Es la forma en la que funcionan las inversiones. Y tú tienes que estar preparado para eso. Tienes que verlo como parte normal del comportamiento de las inversiones. Entonces, eso es algo para no entrar en pánico. Si hemos hecho el trabajo, si hemos diversificado correctamente, si tenemos nuestros objetivos claros, esto no tiene por qué afectar nuestras inversiones y no deberíamos comenzar a vender simplemente por el miedo de que el mundo se va a acabar, porque el mundo no se va a acabar, señores. No. Esto es lo que yo quiero traerle un poquito de luz a las personas. Esto ha pasado antes, ¿bien? Y lo que yo el otro día decía en uno de mis podcasts, el espíritu, la resiliencia del espíritu humano es algo impresionante, señores. Sí, totalmente. Entonces, la humanidad va a salir de esto, va a buscar la forma de salir de esto. Hemos tenido otras pandemias, hemos tenido casos peores porque teníamos menos tecnología y teníamos menos tecnología en la medicina y menos comunicación entre nosotros. O sea que estén seguros por hecho de que esto vamos a salir. Lamentablemente, sí tengo que decirlo porque no vamos a tapar el sol con un dedo, no todos vamos a salir bien, lamentablemente. Hay muchas personas que van a sufrir, que están sufriendo ya en el día de hoy, pero la humanidad como tal va a seguir y esto va a pasar. Esto tenemos que verlo así, desde lo colectivo hacia lo individual. Correcto. Entonces, eso es el mercado. Ahora, la economía va muy vinculada a esto porque, por ejemplo, el mercado evidentemente reaccionó de esa forma porque previó y digo, ok, espérate, si entramos en un lockdown, en una cuarentena mundial, el sufrimiento del consumo de las personas, exacto, que es lo que mueve todas las empresas, ¿verdad? El que la gente compre sus productos, pues se va a ver afectado y todas estas empresas pues va a sufrir. Entonces el mercado reaccionó y el mercado siempre reacciona en descuento, así, en descontar el futuro. El mercado dice, bueno, si esto dentro de 12 meses, un año se va a ver de esta forma, ya yo le pongo el precio a esto al día de hoy y lo descuento. Bien, es como funciona. Entonces la reacción en este caso del mercado fue económico. Entonces ya esto es un poquito más complicado la parte de la economía porque tiene un doble golpe. Está el golpe entonces de mis inversiones, bien, que ya se vieron a la baja, ¿verdad?
pero tengo que saber que va a subir, pero también entonces el golpe en la economía puede pegarme entonces en lo que tiene que ver con mi ingreso regular. Ya yo puedo quedar desempleado, yo puedo quedar entonces que mi negocio no funcione como estaba funcionando antes y no tener los ingresos suficientes. Entonces ya hay un impacto sí en la economía. Ahora bien, dicho de ese lado también, la economía tiene ciclos. Tenemos que entender eso. Y hay dos términos que dan muchísimo miedo, que se están oyendo mucho en las noticias al día de hoy, que es recesión y depresión. La gente oye una depresión económica y dice, bueno, ya, nos fuimos a pique, esto se acabó. Y de inmediato comenzamos a relacionarlas con, en la historia, qué sucedió en momentos de recesión y de depresión. Exactamente. Entonces, aclaremos esos dos términos también, recesión y depresión, para que entendamos que son cosas fuertes, son cosas nada agradables, pero entendamos que también históricamente se dan. Una recesión, básicamente hay varias definiciones, pero se entiende, o está la más aceptada, digamos, que es 2 periodos de medición económica en negativo o de crecimiento. Y los periodos... ¿Y de cuánto es un periodo? Exactamente, entonces los periodos se miden en trimestres en el año, o sea, tenemos 4 en el año. Entonces, 2 trimestres consecutivos de baja de la economía se considera una recesión. Una recesión. Es como la definición más aceptada. Una depresión, entonces, ya es una recesión más larga, de más periodos, que puede tomar hasta un año, por ejemplo, ¿bien? Y una caída ya mucho más fuerte. Ok, ahora, depresiones se dan muy pocas. La más reciente en la economía más grande de Estados Unidos fue en el 1929, ¿bien? La Gran Depresión, que se conoce históricamente. De allá hacia acá, prácticamente casi 100 años, 90 años, no hemos tenido en Estados Unidos una depresión. Ahora, recesiones sí se dan regularmente en Estados Unidos, también aproximadamente todas las décadas se tiene una recesión. Entonces, entendamos el término de recesión. Toda economía saludable tiene recesiones. Es de nuevo la forma en que funciona la economía. Ahora, cada recesión, cada crisis tiene un sabor diferente. ¿Bien? Viene por algo diferente. La recesión que se tuvo en Estados Unidos en el 2008 vino por la crisis hipotecaria. Esta recesión que se está dando, que podría quizá convertirse en una depresión, entonces ya es un choque externo de esta pandemia. Siempre hay un sabor diferente, pero son cosas que se dan normalmente. Y luego de correcciones o bear markets, luego de recesiones o depresiones, regularmente se tienen periodos de crecimiento y de boom económico. O sea que luego de este tipo de cosas se da un resurgimiento. Hay muchos incluso economistas que lo ven como una especie como de limpieza, como de que las empresas que no están funcionando correctamente pues salen de la economía, surgen nuevas industrias, surgen nuevos sectores, surgen nuevas formas de crear valor. Señores, fíjense cómo todos estamos trabajando remoto. En un 2x3 nos pusimos las pilas y estamos trabajando remoto. Así es, y es interesante que tú lo mencionas, Ramón, porque de 0 a 100 hemos tenido que ser resilientes y adaptarnos rápidamente a esta nueva forma. Y quiero recordar, estamos hablando con Ramón Liranzo, experto en inversiones, y hoy el tema es las inversiones en tiempos de coronavirus. Ramón, cuando todo esto ya arrancó, estábamos primero viéndolo de lejos, lo que estaba pasando en China, luego comenzamos a ver Irán, luego comenzamos mucho más cerca a Italia, luego España, es decir, veíamos cómo se iba acercando esa nube negra, por ponerle alguna imagen. Y de repente comenzaron a salir una serie de informaciones de cómo esto tenía un interés financiero. Y comenzaron a salir una serie de informaciones, ciertas o no, pero sí hablaban de la parte de las inversiones, cómo China supuestamente estaba aprovechando toda esta locura para comenzar a readquirir una serie de empresas. Eso fue lo primero que se comenzó a decir, y eso circulaban muchos audios y por ahí, y quedaba así como de esas informaciones fake news o no sé, pero se está diciendo esto. Luego cae todo lo que tiene que ver con los vuelos, y las aerolíneas bajan sus aviones, todos los países o la mayoría cierran sus fronteras físicas, terrestres y aéreas, y bueno, y de inmediato sale información, ya Warren Buffett está comprando acciones en tal o cual aerolínea. Entonces, es decir, mucha información se comenzó a generar
falsa o cierta sobre lo que estaba sucediendo en paralelo con el coronavirus en el mercado de inversiones. ¿Qué tanto hay de cierto en lo que se ha estado comentando? Y por otro lado, ¿cómo se desarrolla ese olfato? ¿Cómo invertir en algo que está en su peor momento, entre comillas? Bueno, la primera parte que comentaste, yo no creo mucho en esas teorías conspirativas. Yo no, sobre Muy todo, fantasiosa, ¿verdad? sí, porque sobre todo, por ejemplo, el impacto de esto ha sido más allá del mercado o de la baja de ciertas empresas. O sea, está afectando, como decía, una cosa es el mercado y las inversiones y ciertos sectores que se pueden ver afectados, y otra cosa es la economía como un todo, y la economía mundial. Claro. China, por ejemplo, también está siendo golpeada actualmente con esto, porque al final, al no haber consumo de muchísimos bienes, y China es la fábrica del mundo, Claro. se están viendo afectados. O sea, todos nos estamos viendo afectados. Es un asunto global. O sea, que no me parece que no creo tanto que haya un interés como de que poder crear oportunidades, digamos, con esta crisis. No me luce que alguien pueda llegar a ser tan macabro y tan maquiavélico que pueda causar un problema tan grande buscando eso. No me luce. No creo que lleguemos hasta ahí. De que se den oportunidades, sí, se dan oportunidades. La segunda parte de cómo tener el olfato, bueno, ya eso es un poquito más complejo y yo nunca le recomiendo a la gente hacer eso porque se pueden quemar. Y esa es la otra parte que quería comentar un poquito de esas oportunidades. El olfato viene de muchos años quizás de estudio, de muchos años de estar sentado frente a su computadora analizando cosas, educándose y demás, pero también hay mucho de intuición porque tengamos claro algo, o sea, no hay forma de predecir el futuro. O sea, no somos Nostradamus y a nivel de las inversiones tampoco hay nadie quien te diga que pueda determinar lo que va a pasar y cuánto va a caer el mercado más o si va a subir mañana. Te está mintiendo o no sabe lo que está haciendo. Claro. Puede darse, así, Ramón, que una persona tenga una pequeña intuición y tenga los recursos o un poquito de recursos disponibles para jugársela. Exactamente. Si bien, entonces, pues, si uno puede ver oportunidades, tú dices, bueno, tú te la juegas de la siguiente forma. Tú dices, bueno, yo he vivido muchas de estas crisis, yo sé ya lo que pasa en la crisis, cómo resurgen. Yo entiendo, por ejemplo, que el mundo va a buscar la forma, por ejemplo, caso de aerolíneas. Yo entiendo que la gente va a buscar la forma de encontrar una vacuna, encontrar un tratamiento, encontrar la forma de operar y ese mercado se va a reactivar. Entonces yo digo, bueno, si cayó un 70%, yo me la voy a jugar, como tú dices, Cintia, y voy a colocar un dinero en ese sector, en esas aerolíneas, porque entiendo que se van a recuperar. Y tengo el tiempo para esperar. Y puede esperar, exactamente, para allá iba. Ahora, ¿cuándo se va a dar? No sé, yo me lo estoy jugando con el tiempo, porque todo dependerá de qué tan rápido encontremos vacuna para esto o tratamiento, que no haya una segunda oleada, que salgamos de esto con bien. Entonces, ese es el tiempo para recuperarse. Entonces, nos estamos jugando con eso. Hay gente, por ejemplo, que está invirtiendo en Disney. Dicen, mira, eso es una tremenda empresa con una diversificación, porque no solamente son los parques, sino que está también las películas y otros tipos de la plataforma que van a sacar. Exactamente, que sacaron el año pasado y le ha ido bastante bien con el crecimiento de eso. Entonces, yo entiendo que es una tremenda empresa que ha caído a su baja. Evidentemente los parques están cerrados al momento, pero eso se va a reabrir. Y cuando se reabra, bueno, pues se va a recuperar. Bueno, pues quizá yo entiendo que tengo de nuevo la capacidad de aguantar que eso se recupere. Entonces, dicho esto, yo las oportunidades, como digo, hay que tomarlas con cuidado. Tenemos que saber que si vamos a buscar oportunidades, ese dinero es básicamente no lo requerimos, ¿bien? Uh-huh. Eso es una. Ahora, si yo tengo claros mis objetivos, entonces de eso iba a hablar ahora. Si yo sé que yo tengo básicamente dos grupos de objetivos para invertir. Yo tengo objetivos que son un grupo de objetivos que son para comprar un bien, para comprar un activo o para gastar para algún servicio, que es básicamente yo quiero comprarme una casa, quiero comprarme un carro, quiero irme de vacaciones, estoy ahorrando e invirtiendo para la educación de mis hijos. En todos esos yo me estoy dando cuenta de lo siguiente, yo estoy acumulando dinero, invirtiéndolo para llegar más rápido, pero al final lo voy a utilizar todo el capital en algo. Exacto. Voy a usar todo ese capital, lo voy a gastar, voy a comprar algo o voy a utilizarlo para un servicio, ¿bien? Básicamente también nos damos cuenta de que en ese tipo de objetivos tenemos claro básicamente en qué lo vamos a utilizar, el monto que necesitamos y para cuánto lo necesitamos.
Muy bien. Yo quiero ahorrar para la casa y me va a tomar 5 años. Yo quiero ahorrar para el carro y me va a tomar 2 años. Yo quiero irme de vacaciones y va a ser el año que viene. Entonces, en ese caso, yo tengo inversiones puntuales que deberían vencer o deberían garantizarme que el capital va a estar ahí al momento en que yo lo requiera. Entonces, yo selecciono los productos en base al objetivo. Yo selecciono si son bonos específicamente para un objetivo, para una fecha específica donde voy a utilizar el dinero. Entonces, el otro tipo de inversiones o el otro tipo de objetivos para invertir es creación de patrimonio, que es lo que yo siempre hablo y básicamente más me enfoco porque entiendo que debería ser el principal, que es yo voy a acumular. ¿Qué es esto de crear patrimonio? Yo voy a acumular bienes y activos que generen dinero regularmente, porque en algún momento yo espero acumular cierta cantidad para que ese patrimonio que está ahí me reemplace parte de mis gastos básicos o todos mis gastos totales al día de hoy, para alcanzar entonces lo que sería independencia financiera o libertad financiera. Entonces, dividiendo esos dos objetivos, nos damos cuenta de que el otro es más, el de patrimonio, es más a largo plazo, y esas inversiones nunca se venden. Yo nunca estoy buscando utilizar el capital para comprar algo, sino que yo estoy esperando que ese patrimonio me reemplace parte de mis gastos. Entonces, ahí ya nos vamos dando cuenta de cómo tenemos que abordar esta crisis. Mis inversiones de creación de patrimonio, si yo las hice correctamente y estoy bien diversificado, yo no tengo que tocarlas. Porque eso es la forma en que funciona el mercado. Hay estas bajas, pero se recupera. Y si yo hice mi trabajo y diversifiqué, eso se recuperará. Yo simplemente sigo el plan. Porque yo no me voy a retirar quizá el año que viene o dentro de 2 años. Bien, claro. Que de eso voy a hablar un poquito ahora también. Entonces, parqueo eso ahí. Ahora, del otro lado, los objetivos puntuales. Sí, entonces, si yo tenía un plan de cambiar el carro el año que viene, dependiendo de cómo estén mis finanzas regulares, que es en lo que tenemos que enfocarnos al día de hoy para esta crisis, entonces yo decido si voy a cambiar el carro o no. Bien, porque lo importante en medio de esta crisis es, como digo yo, pasar el charco. Yo tengo que cruzar este charco. Yo tengo que tener la capacidad de cruzar el charco. Si cruzo el charco, este problema, ya todo seguirá bien. Entonces, tengo que enfocarme en mis finanzas personales, en mi ingreso regular, en tener ese fondo de emergencia. Y si tengo ese shield, esa protección de ese lado, entonces también ya yo puedo ver aquello como que, bueno, si todo pasa bien, pues de repente ya puedo cambiar el carro el año que viene. Exacto. Ahora, si de repente ese carro era una prioridad, ¿bien? Y yo estoy mal en mis finanzas regulares y no voy a poder cruzar el charco, pues probablemente se podría hacer dinero que yo tenga que requerir y decir ahora, bueno, el carro se va a tirar 1 o 2 años más para adelante, pero ese dinero que estaba ahí voy a tener que necesitarlo para cruzar el charco. Y ahí queremos hacer un paréntesis, Ramón, y es interesante cómo tú lo planteas. Esto es, tóquese solo si no hay ningún tipo de opción. Y a veces es que eso lo vemos como la primera opción. Cuando no estructuramos eso de manera correcta, como tú lo has planteado, pues de ahí es donde primero nos auxiliamos. Exactamente. Es así que tenemos que verlo. Entonces es un asunto de no tocarlo por